Durante el desarrollo de la humanidad, cientos de bestias han plagado las historias y los cuentos de casi todas las civilizaciones. Gigantes, minotauros, demonios, peligrosas criaturas marinas y otros más son un buen ejemplo de esto, pero sin duda alguna uno de los más representativos son esos lagartos alados, a veces en forma de serpiente, capaces de escupir fuegos a los que llamamos dragones. Hoy en día, la idea de los dragones se plasma en casi cualquier forma de entretenimiento. Libros, películas, series, videojuegos y muchos más son algunos de los ejemplos donde escritores y desarrolladores le dan vida a estas criaturas y tratan de hacernos sentir cómo sería convivir con uno de estos. Pero mientras ellos plasman mundos diferentes y fantasiosos, hoy nosotros lo pasaremos a nuestra propia realidad. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los dragones existieran? En este video hablaremos de cómo habría sido nuestra historia si los tipos de dragones más conocidos hubiesen existido en la realidad. La intención de este video es solo entretener y no discutiremos sobre si estos sí existieron en realidad o no, o del simple hecho de que esto sea casi imposible. Para muchas de las sociedades antiguas, los dragones eran un hecho y no parte de la ficción, ellos creían de verdad que existían. Y por eso en este video hablaremos como si estos hubiesen existido en varias partes del mundo. Desde la antigüedad y dependiendo de su posición geográfica, el concepto de dragón, que por cierto viene de la palabra latina draco, que significa serpiente, ha variado muchísimo, pero los dos más comunes son los europeos y los chinos. Para poder imaginarnos una realidad en donde estas bestias existieron, primero debemos definir qué tipo de bestias eran. Por ejemplo, antes de que el catolicismo obtuviera mucho poder en Europa y Asia Menor, se hablaba de dos tipos de dragones. Unos poderosos y peligrosos, sí, claro que sí, pero totalmente animales, sin lógica y solo actuando a costa de su instinto. Pero también habían dragones inteligentes, con habilidades sobrenaturales como hacerse invisible o incluso cambiar de forma. Y algunos hasta podían hablar, pero siempre fueron vistos, sin importar qué, como algo malo para la gente, como un peligro para la población. Y esta visión empeoró cuando el catolicismo tomó mucho poder en el continente y comenzó a pintar a estas bestias mitológicas como salidas del propio infierno. Esa idea de dragones con cuernos, escamosos y escupiendo fuego es una relación directa al propio demonio, y una que la iglesia se enfrascó muchísimo en retratar a la gente del común. Pero esto era solo en Europa. Si viajamos unos miles de kilómetros al este, nos encontramos con los dragones chinos, y estos no podrían ser más diferentes. Los chinos veían a cada dragón como una deidad y tienen hasta personalidades e inteligencia lógica. Aparte, pues no tenían una forma de dinosaurio, por así decirlo, sino que más bien de serpiente, con cabeza de toro, boca de cerdo, piernas de tigre y garras de ave. Estos podían controlar todo tipo de aguas, ya sean ríos, lluvia y hasta mares enteros. Y no solo eso, sino que eran vistos como protectores, como un buen presagio. Algo pues totalmente opuesto a la versión europea. En lo que hoy es Latinoamérica también existían historias de criaturas poderosas en forma de serpiente también, capaces de volar, pero esta descripción suele ser muy vaga y en todo caso serían similares a los propios chinos. Aunque la Iglesia Católica y otras religiones del mundo han tratado de borrar sus relaciones a las antiguas historias folclóricas de dragones, para los humanos de hace 1000 años aproximadamente y hasta más, estas historias eran parte del día a día, y es aquí donde nosotros las volvemos reales. Los dragones europeos eran un factor común en la historia de muchísimas sociedades. Los celtas, los griegos, los vikingos, los germanos, los eslavos y muchos más. Todos tenían algún tipo de idea de qué era un dragón según sus historias. Por eso, y así como en muchas otras cosas, el catolicismo no eliminó estas ideas, sino que más bien buscó adaptarlas a su religión para que si alguien seguía creyendo y hablando de estas, por lo menos fuera bajo el manto de Dios. Si estos dragones fueran reales, hay dos posibilidades: o estamos fregados o muy fregados. Al esto ser parte del folclore de cada región, era muy común escuchar la historia de un valiente héroe que con mucho esfuerzo y poder iba y derrotaba al dragón que atormentaba al pueblo, por lo que casi nunca ganaba la bestia.
pero si estos eran reales y peor aún, inteligentes y sobrenaturales, no tendríamos ninguna esperanza de derrotarlos. Pero digamos que no, digamos que eran criaturas que actuaban a punta de instinto, pues en este caso sí tendríamos alguna posibilidad de ganarles. Los dragones serían un peligro constante, robando ganado, quemando sembradíos, atacando pueblos pequeños en búsqueda de comida y muchas otras cosas más, pero los ataques serían esporádicos y por temporadas. Si se conseguía armar un ejército y planeaban bien cómo engañar y derrotar a este monstruo, aunque mucha gente perdiera la vida en el proceso, matar a un dragón sería posible. Muchas sociedades tendrían grupos de personas especializadas en esto, mercenarios serían contratados, aquellos que lograran degollarlos serían vistos como los propios héroes. Es más, en caso de que todavía exista, la propia iglesia fundaría cruzadas específicas en contra de los escupefuego, y poco a poco, y así como pasó con el lobo europeo, empujaríamos a los dragones a vivir en zonas muy aisladas del mundo, donde los que hayan sobrevivido la tendrían muy difícil para seguir existiendo. Las escamas de estos se incorporarían a la armadura de los generales y reyes. Religiosos de alto nivel podrían hasta utilizar largos huesos de los monstruos como ceptros. Se tallarían historias en los demás huesos. Y si su carne no es de mal sabor o venenosa, se harían banquetes con esta para la alta sociedad del pueblo o ciudad. Esto en Europa, ya que en muchas otras partes del mundo, pues o no habría la suficiente gente como para derrotarlos, o no tendrían la tecnología necesaria para hacerlo, o tal vez hasta los considerarían como dioses, tal cual como lo hacían los chinos. Sería muy interesante ver cómo reaccionarían los europeos al momento de llegar a América y ver que los nativos trataban a los dragones como deidades. Toda la colonización cambiaría, todo el mundo cambiaría. Pero si los dragones son sobrenaturales, para nada animales y muy, pero muy inteligentes, ahí sí es que estamos pero muy mal. Este tipo de bestias eran avaras y resguardaban tesoros, amaban el oro como tal. Eran engañosos, podían disparar guerras entre reinos para que cuando éstas terminaran y ambos lados estuvieran muy pero muy dañados, ellos atacar y destruir lo poco que quedaban y robarles todo el oro. Hay historias muy entretenidas sobre estos. Por ejemplo, en Inglaterra se contaba mucho la historia de un dragón en Libia que aterrorizaba a una gran ciudad. Este era tan poderoso que la única forma de calmarlo y de que se fuera era sacrificando a una oveja y a una mujer virgen todos los días. Esto ocurrió durante un largo tiempo y no fue hasta que le tocó a la hija del rey que San Jorge apareció en su caballo y atacó a la bestia. Logró apaciguarlo y llevarlo hasta la plaza principal, donde prometió matarlo solos y todos en el reino se convertían al catolicismo. ¡Qué gran héroe! Y al estos estar de acuerdo, la bestia fue degollada. Era muy común que el catolicismo pintara a santos y a reyes adeptos utilizando el poder de Dios para acabar con estas bestias, pero pues si estas historias pasaran a la realidad, las cosas serían muy pero muy diferentes. Es más, el propio dragón de la bandera de Gales era tan poderoso que con solo sus rugidos podía dañar sembradíos enteros y hacer que mujeres embarazadas perdieran a sus hijos. La verdad, si estos dragones fueran reales desde hace por lo menos unos 1500 años, una muy buena relación a lo que podría pasar, que se me viene a la mente, es la del culto a los dragones en Skyrim, donde estas bestias, al poder hablar entre ellas y demostrar su poder a los humanos, impusieron un régimen totalitario en las zonas donde todos servían a sus señores dragones. Y tiene sentido, de nuevo, si se nos pintan a estas bestias como avaras y en busca de poder e influencia, estos verían a los humanos como sirvientes poco dignos, aquellos que alimentarían a sus amos y que les rendirían tributo y una eternidad de servidumbre. En el antiguo mundo, muchos reinos tratarían de unirse y luchar en contra de estos monstruos, pero sería prácticamente en vano si consideramos la cantidad de gente que había hace unos 1500 años y la diferencia entre cada región, por así decirlo. La religión se basaría meramente en alabar y rezarle a los dragones, a estos seres superiores que con el uso de la razón, la inteligencia, el poder, comunicarse, la demostración de su poder y muchas cosas más, podrían inventarse cualquier cosa para subyugar a la humanidad y luego de varios castigos casi todos nos lo creeríamos.
La historia del mundo se dividiría en dos, antes y después de la llegada de los dragones. Cada dragón sería como un señor feudal, manejando sus tierras y a sus habitantes, haciendo que estos trabajen para él y, de ser necesario, llevándolos a la guerra contra otros dragones para hacer crecer sus reinos. Muchos se organizarían y lucharían contra ellos, pero el resultado sería siempre el mismo. Al final, el huir a zonas remotas del mundo para escapar de los dragones ya no sería una buena estrategia, porque puede que hayan dragones afines al invierno, que vivan del hielo y que congelen lo que sea con su aliento, así como también habrían dragones del desierto y de muchos otros climas más. Esta vez no habrían santos que con el poder de Dios degollarían a los dragones, no habrían héroes nórdicos del pasado que a punta de gritos y magia derrotarían al dragón de dragones, al devorador de mundos, al Duin, sino una raza humana que sería obligada a vivir para servir a sus amos. Con el tiempo, guerras civiles se harían entre los propios dragones, unos buscando el poder y el oro de otros, o simplemente por rivalidades personales. Y la carne de cañón y los que financiaríamos estas guerras seríamos nosotros. Tristemente, el futuro no se ve muy bien si es este el tipo de dragones con el que nos toca convivir. Cuando uno habla de dragones, por lo general la primera idea que se nos viene a la cabeza es el estilo europeo. Criaturas acuerpadas, hasta cierto punto compactas, muchas veces salvajes, sin raciocinio, otras veces sabios o por lo menos inteligentes, que vuelan, echan fuego por la boca y otras características más. Lo curioso es que por muy popular que estos fueron y son lejos de ser la única variación de esta criatura mitológica que existe en el mundo. En nuestro pasado video en el que hablamos sobre este tipo de dragón, muchos de ustedes me pidieron que tratáramos el tema de otro tipo de bestia de igual nombre, pero sumamente diferente. Uno que en vez de monstruo era considerado dios, que podía alterar el propio clima de todo un país, y que en algunas ocasiones hasta emperador de toda China llegó a ser. Y como lo prometido es deuda, justamente hoy hablaremos de ellos. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los dragones orientales fueran reales? La verdad, a pesar de que varias culturas asiáticas antiguas tenían y tienen sus propias variaciones de dragones como criaturas mitológicas, la gran mayoría llegan a ser muy similares a los más populares en toda esa región, los dragones chinos. Estas son criaturas legendarias profundamente arraigadas en la mitología y el folclore de dicha nación. Tienen una importancia cultural y simbólica significativa en su historia, incluso estando en todas las banderas imperiales chinas previas a la destitución de la monarquía. A día de hoy son venerados como seres poderosos y benévolos asociados con los buenos augurios y la buena fortuna, muy diferente al tono hasta satánico que se le daba a los dragones europeos, haciendo que su historia sea rica y variada. En la mitología china los dragones se presentan como criaturas largas y serpentinas, con cuerpos escamosos, 4 patas y a veces que poseen la capacidad de volar. A menudo se asocian con el agua, particularmente ríos, en especial por su forma y lo importante que los ríos son para casi todas las aldeas, también con lagos y océanos, y se cree que tienen control sobre el clima y los elementos naturales. Qué curioso que los chinos hablaban de los dragones con el agua y los europeos con el fuego, ¿no? Pero bueno, las primeras historias de estos se remontan a varios miles de años atrás. Según antiguas leyendas, el dragón se originó a partir de muchos animales diferentes. Se decía que la cabeza de un dragón provenía de un camello, las astas de un ciervo, los ojos de un conejo, las orejas de una vaca, el cuello de una serpiente, el vientre de una almeja, las escamas de un pez carpa, las patas de un tigre y las garras de un águila. Esto me suena como una fiesta muy alocada en el Arca de Noé, ¿no? Pero bueno, volviendo a su origen, uno de los primeros mitos de dragones conocidos en China es la historia del emperador amarillo. Este, también conocido como el emperador Huangdi, era una figura legendaria que se consideraba el antepasado del pueblo chino. Según el mito, el emperador amarillo nació del vientre de su madre como un hombre adulto, y su nacimiento estuvo acompañado por la aparición de un dragón divino. Este dragón simbolizó su futura grandeza y se convirtió en el símbolo sagrado del poder imperial en China. Es por eso que su bandera era literalmente un dragón en un fondo amarillo. Estos también están asociados con el concepto de los reyes dragón, que se cree que son los gobernantes de los cuerpos de agua en el mundo. En la mitología china habían 4 reyes dragón, cada uno de los cuales gobierna un mar u océano diferente.
el Mar del Este, el Mar del Sur, el Mar del Norte y el Mar del Oeste. A menudo se les representa como seres benévolos que controlan la lluvia y las tormentas, asegurando el bienestar de las personas, pero si estos eran ofendidos o comenzaban a creer que la gente no merecía su protección, podían marcharse y dejar de evitar que las fuertes lluvias inundaran los campos de arroz, o también, por el contrario, que dejara de llover por meses y las sequías generaran sed y hambruna. A lo largo de la historia china, los dragones se han representado en diversas formas de arte, literatura y arquitectura. Se les ve con frecuencia en pinturas tradicionales donde se les representa entre nubes y agua que se arremolinan, muchas veces hasta persiguiendo una perla llameante que simboliza la sabiduría, la iluminación y el poder espiritual. Fanáticos de Dragon Ball, ¿esta imagen no se les hace familiar? Estos también están asociados con las celebraciones del Año Nuevo de esa nación. Durante este periodo festivo se realizan danzas míticas donde un equipo de bailarines maniobra un largo dragón hecho de seda, papel y bambú. Se cree que la danza del dragón trae buena suerte y ahuyenta a los malos espíritus, y es una parte integral de dichas festividades. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de sus orígenes, ya conocemos un poco más de dónde vienen, sus historias, habilidades e importancia. Ahora la mejor pregunta sería, ¿y si estos fueran reales? Pues vayamos a eso. A diferencia de nuestro video del mismo tema pero con dragones europeos, los chinos no serían como simplemente otro animal salvaje y primitivo más, pero con habilidades extraordinarias a las cuales muchos reyes quisieran matarlo solamente por estatus, sino que estaríamos incluyendo en la historia de este país y del resto del mundo a literalmente deidades con poderes sobrenaturales capaces de alterar todo el clima del planeta. Además de esto, su existencia sin duda habría tenido un profundo impacto en varios aspectos de la cultura, la mitología y las historias de toda China, ya que si siendo mitológicos ya eran figuras tan relevantes, se imaginan cómo serían si sí hubieran existido de verdad. Al final, todo depende de cómo quieran comportarse estos seres. Podrían ser benevolentes y preocuparse por lo que sucede en el mundo humano, o podrían ser apáticos a nosotros, solo viéndonos como otro factor más de la naturaleza, similar a como alguien común no se pone a pensar que debajo de ellos existen millones de hormigas e insectos viviendo sus vidas normales. O bueno, también podrían vernos hasta con rabia. Pero queriendo mantener un aspecto positivo, pensemos primero que serían benevolentes y que tomarían una participación activa en la cotidianidad humana solo por curiosidad o hasta entretenimiento. ¿Cómo cambiaría el mundo así? Como ya lo hemos dicho, el mito de los dragones tiene un inmerso significado cultural en China y su existencia habría reforzado aún más su importancia. Nada refuerza más las creencias y la adoración de una figura prácticamente religiosa como un milagro, ¿verdad? Y la existencia de estos y los avistamientos reales serían justamente eso, un milagro. Uno que solidificaría su posición como símbolos de autoridad imperial, sabiduría y buena fortuna en aquellas personas que por lo menos puedan aparentar estar del buen lado de estos dioses. La influencia de los dragones en el arte, la literatura y la arquitectura habría sido una más pronunciada con sus representaciones cada vez más reales e inspiradoras. Además de eso, estos habrían jugado un papel central en la mitología china y las creencias religiosas. Habrían sido adorados como seres divinos, con templos y rituales dedicados a su reverencia. Su conexión con elementos naturales como el agua, la lluvia y las tormentas habría sido aún más fuerte, moldeando los sistemas de creencias y rituales de la gente. Ya desde un punto de vista más social, probablemente el que la gente supiera realmente que estas criaturas sí eran reales, habría dejado una marca indeleble en relatos y crónicas orientales. Se habrían registrado eventos históricos que involucraban dragones, dando fama a las narrativas de épocas y dinastías importantes. Los emperadores y gobernantes asociados con los dragones serían recordados por su extraordinaria conexión con estas criaturas míticas, y habrían prolongado su mandato hasta que, o realmente fuesen tan incompetentes como para forzar una rebelión, o lo más probable, que si eventualmente perdieran el favor de estos dioses, también perdieran la fe y la lealtad de su gente. A pesar de todo, ya de por sí la gente en la antigua China pensaba que los dragones sí eran reales, así que los cambios culturales en esta nueva realidad tampoco serían muchos. Una vez más, esto solo culturalmente hablando, ya que la existencia de dragones de forma aplicada podría haber influido en otros aspectos como por ejemplo la exploración y las empresas marítimas chinas.
Los marineros y exploradores habrían buscado regiones donde se creía que residían los dragones, tierras muy lejanas, lo que los llevaría al descubrimiento de nuevas zonas de una forma mucho más acelerada y la expansión de la influencia china en esas mismas. Los mapas y cartas de navegación habrían representado áreas asociadas con dragones, guiando a la gente del mar en sus viajes, convirtiéndose en algo así como los patrones de los marineros y exploradores. Esto hablando de los dragones, claro está. Ya en un aspecto un poco más bélico, con su inmenso poder y habilidades, los dragones podrían haber influido en las estrategias militares y la guerra en la historia de China. Muchos ejércitos y generales buscarían el favor de dichas criaturas, utilizando su protección y fuerza percibidas en las batallas. Las imágenes de dragones podrían haberse incorporado en pancartas, armaduras, armas y muchas cosas más, simbolizando la invencibilidad e inspirando miedo en sus oponentes. Ojo, la verdad, aunque esta es una posibilidad, la veo como muy remota, ya que si ocurre serían en casos demasiado aislados, ya que es muy difícil que los dragones, siendo criaturas tan legendarias, sabias, poderosas y elevadas en su forma de ser, verían algún tipo de interés en intervenir y ayudar a algún grupo de humanos en sus luchas sin sentido para ellos y pues de poco honor. Tal vez, solo tal vez, podríamos ver que una que otra de estas criaturas al ver ataques a pueblos inocentes y desprotegidos sí acudieran a su rescate, de esa manera obligando a muchos generales y señores de la guerra a abordar los conflictos de una forma más honorable y evitando a toda costa los daños colaterales. Tanto hoy en día como en el pasado, los chinos siempre han sido personas muy innovadoras, aprovechadoras de sus recursos e ingeniosas. El estudio de los dragones probablemente habría sido un campo importante en la investigación científica, filosófica y social de la antigua China. Eruditos, filósofos y naturalistas habrían dedicado sus esfuerzos a comprender la biología, el comportamiento y los hábitats de los dragones, ya que aunque considerados deidades, en varias ocasiones sería posible toparse con el cadáver de alguna de estas poderosas criaturas que haya muerto por cualquier razón, facilitando de esta manera su estudio, pero también despertando nuevos conflictos entre reinos, facciones y dinastías que tuvieran la suerte de encontrar estos restos y que ningún otro dragón quisiera apoderarse de ellos. Los casos en donde esto pudiera pasar serían contados con una sola mano, pero de todas formas sí pasarían, despertando todo tipo de conflictos por ellos. Imagínense eso, comenzar una guerra para quedarse con la uña de un dragón o con la cabeza de alguno de estos. La dragonología habría sido una disciplina destacada, fomentando avances en varios campos científicos tal vez, o tal vez no, dependiendo si pues hay magia después en un cadáver de un dragón. China es de las naciones continuas en su historia más antiguas del mundo, tal vez incluso la más longeva. Su historia es larga, vasta y rica, y los dragones son solo una pequeña parte de esta. Hasta ahora solo hemos especulado cómo cambiarían las cosas con su existencia hasta un periodo de tiempo principalmente anterior al contacto asiático con el resto del mundo, es decir, durante la antigüedad y tal vez hasta el año 500 o 600 a.C. Pero apenas la ruta de la seda, ese camino comercial que conectaba Asia con África y Europa, se popularizara y Occidente comenzara a aprender sobre estas criaturas mágicas y mitológicas, pues esto haría que se despertara la poca deseada atención de mucha gente que haría todo lo que pudiera por atrapar y matar a estas majestuosas bestias. Pero la historia de cómo sería el resto del mundo, de cómo vería el Imperio Romano y las naciones posteriores la existencia de dragones y las invasiones a China solamente para poder capturar una de estas bestias, es una historia que tal vez contaré otro día. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí dejamos esta historia por hoy. Si te ha gustado este video y quieres que sigamos con el relato, comenta en la parte de abajo y en mayúsculas Shenlong, para yo ver cuánto apoyo podemos llegar a tener y seguir esta historia. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido este video? Coméntanos en la parte de abajo. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no ha habido un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde $1 en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons
Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.